Muy buenas. En el presente video vamos a hacer una presentación de controles de versiones. El video del capítulo 13 del libro Beginning Data Science. Nosotros somos Andrés Cifuentes, Joan Montaño y Karina Triana. Antes de entrar a hablar un poco acerca del libro, es importante hacer un breve contexto. El control de versiones, en su forma más simple, se utiliza para rastrear los cambios de su software. También es una manera eficiente de colaborar en el desarrollo del mismo, ya que permite a varios desarrolladores realizar cambios y fusionarlos con otros cambios provenientes de otros desarrolladores. RStudio admite dos sistemas de control de versiones, Subversion y JIT. De estos, JIT es el más utilizado y aunque estas cosas son muy subjetivas, por supuesto, el autor cree que es el mejor sistema. Control de versiones y repositorios. Hay dos propósitos principales. Una es simplemente realizar un seguimiento de los cambios para que luego pueda verificar cuándo se hicieron las modificaciones en su código fuente. Y si descubre que fue un error, vuelva a las versiones anteriores para probar un enfoque diferente. Esto proporciona un registro para que el desarrollo del software le permita retroceder en el tiempo e intentarlo de nuevo cuando descubre que lo que ha hecho hasta ahora lo lleva a un lugar donde no desea ir. El otro trabajo, que es un sistema de control de versiones, le facilita la colaboración con los demás. La idea es compartir algún repositorio global de todos los cambios de códigos y el código, el registro que el sistema de control de versiones guarda de todos los cambios. Y cada desarrollador trabaja en una copia cuando modifica el código y lo envía al repositorio cuando él o ella hayan terminado de cambiar el código. Hoy en día los sistemas de control de versiones son más indulgentes cuando esto se trata de la edición simultánea de los mismos archivos y generalmente fusionan los cambios siempre que no haya cambios en las líneas superpuestas, en cuyo caso deberá resolver los conflictos manualmente. Con este tipo de control de versión, diferentes desarrolladores pueden trabajar simultáneamente en diferentes partes del código, sin preocuparse por los conflictos. Si hay conflictos, estos se reconocerán cuando intente introducir cambios en el repositorio global y se pedirá que resuelva los conflictos. El sistema de control de versiones Git permite incluso un desarrollo más concurrente e independiente que esto, al no tener ni siquiera un repositorio global como tal, al menos en teoría. En la práctica, tener una base de datos global para la versión oficial de su software es una buena idea, y la gente sí la tiene. El sistema simplemente no impone un repositorio global único, sino que se basa en tener muchos repositorios que pueden comunicar los cambios entre sí. Siempre que trabaje con Git, tendrá un repositorio local junto a su código fuente. Puede usar este repositorio como el sistema de registro o crear ramas para diferentes características o lanzamientos, como verá más adelante. Usando Git en RStudio. RStudio tiene algunas herramientas rudimentarias para interactuar con Git. Este permite crear repositorios, comprometerse con ellos y enviar cambios a otros repositorios. No es compatible con todo el rango de lo que puedes hacer con Git. Para esto necesitas otras herramientas o usar la versión en línea de comandos de Git, pero para el control de versiones diarias es suficiente para la mayoría de las tareas. Es necesario instalar Git. Si no has instalado Git en la computadora, puedes descargarlo desde diferentes páginas y debería haber versiones para Windows, iOS, Linux, aunque su plataforma podría tener mejores formas de instalarlo. Por ejemplo, un sistema Debian Ubuntu debería poder usar lo siguiente. Tienes que buscar en Google para ver cuál es la mejor manera de instalar Git en otros sistemas. Una vez que Git está instalado, necesitas decirle quién eres, porque Git necesita esto para poder etiquetar los cambios a su código con su nombre. Esto es muy importante si más personas están colaborando en el desarrollo del software. Es necesario identificar quién hizo los cambios. Agregar Git a un proyecto existente. Si no creaste tu proyecto con un repositorio de Git asociado a él, acabas de enterarte de Git ahora, a menos que siempre hayas hecho clic en el botón Git al crear los proyectos. Probablemente tengas muchos proyectos sin Git asociado. Aún puedes configurar Git
para un directorio existente. Simplemente elija crear, configurar herramientas de compilación y luego haga clic en la opción Git-SVN en el cuadro de diálogo. Si elige Git como control de versión, RStudio configurará Git por usted. También puede hacer esto desde la línea de comando. Vaya al directorio donde está el proyecto y ejecute este comando git init. Esto configurará un repositorio vacío. Luego puede agregar los archivos que ya están en el directorio tal como vio anteriormente. El RStudio tiene algunas herramientas rudimentarias para interactuar con Git. Estas permiten crear repositorios, comprometerse con ellos y enviar cambios a otros repositorios. Hacer cambios en los archivos, almacenar archivos y cometer cambios. Si comprueba que su proyecto debe usar Git cuando creó su paquete, debe tener en una pestaña Git en la izquierda superior derecha de RStudio. Junto a la pestaña Crear, haga clic en ella. En la parte principal de este panel hay una lista de archivos. Hay tres columnas: etapa, estado y ruta. Esta última contiene los nombres de los archivos modificados o directorios como se observa en la foto. Si es la primera vez que accede a este panel, el estado contendrá un signo de interrogación amarillo para todos los archivos que haya modificado desde que creó el objeto, incluidos los archivos de RStudio que realizó durante la creación del paquete. Este estado significa que Git aún no conoce estos archivos. Puede ver que los archivos están allí, pero nunca le ha dicho qué hacer con ellos. La columna de etapas tiene casillas de verificación para todos los archivos. Si hace clic en uno, el estado de ese archivo cambia a una A verde. Esto significa que ha organizado el archivo para agregarlo al repositorio de Git. Haga esto para todos los archivos. Cuando lo haces para un directorio, todos los archivos en este directorio también se organizarán para agregar. Ahora intente modificar un archivo. Después de haber hecho eso, debería ver el archivo que se muestra en el panel Git, esta vez con un estado que es una M azul. Esto, como es lógico, significa modificado, como se observa en la foto. Si configura un archivo para la confirmación, el estado sigue siendo M, pero RStudio indica que ahora está organizado moviendo un poco la M hacia la izquierda. No es que realmente necesite esa retroalimentación, porque también se puede ver que está escenificada desde el botón verificado por etapas, como también se puede observar en la foto. Bueno, a continuación vamos a ver cómo impulsar cambios locales, recuperar y obtener cambios remotos. Bueno, al entrar a uno de los clones que acabamos de crear, se evidencia que se ve como un directorio. Está vacío, puesto que no se ha realizado ningún cambio. De hecho, lo único que contiene es un directorio oculto que es .get. A continuación, creamos algunos archivos y los agregamos al get y confirmamos los cambios de la siguiente manera. Y seguido a esto, lo que hacemos es revisar el registro mediante get.log. Ahora bien, se evidencian cambios en este clon, pero en su repositorio no ha pasado nada, debido a dos razones fundamentales. La primera, que solo hemos realizado cambios en el repositorio clonado, pero nunca los hemos enviado al repositorio simple, al que están conectados los dos clones. Y si incluso hubiéramos hecho esto, la segunda razón es que no hemos retirado los cambios hacia abajo en el otro clon. Para ello existe una solución para el primer inciso, y la cual es usar el get push. Esto impulsará los cambios que realizamos en el repositorio local hasta el repositorio que no se clonó. Entonces aquí lo podemos ver. La idea de este flujo de trabajo es que realice confirmaciones frecuentes al código local para hacer que el control de la versión sea preciso. O por lo menos que los cambios que hayamos determinado en la función sean de fácil identificación para las demás personas que trabajan con nuestro código. Después de presionar los cambios en el primer repositorio clonado, aún no están visibles en el segundo repositorio. Por ende, debemos tirar de ellos hacia abajo. Mediante el siguiente comando realizamos cambios en el repositorio global y permitimos que otros revisen
que revisemos, que los otros revisemos antes de fusionarlos con nuestro propio código, lo que es de gran utilidad ya que permite verificar los cambios antes de fusionarlos con el código propio. Después de ejecutar el comando de búsqueda, podemos consultar las sucursales desde el repositorio global y obviamente realizar cambios allí y fusionarlas en nuestro propio código utilizando el siguiente código, getPull. Esta es la operación más común para fusionar cambios que otros han realizado y enviarlo al repositorio global con nuestros propios cambios. A modo de nota, podemos decir que el flujo de trabajo general para colaborar con otros en un proyecto es realizar cambios y enviarlos a nuestros propios repositorios, donde podemos utilizar este repositorio para realizar cambios que aún no estemos listos pues para compartirlos, y por ende somos los únicos que podemos verlos. Luego, cuando por fin estemos listos para compartirlos con nuestros colaboradores, podemos enviar los cambios al repositorio compartido, y cuando necesitemos cambios que otros hayan realizado, podemos extraerlos. Sin embargo, si intentamos ingresar al repositorio global y alguien más ha enviado cambios que aún no hemos realizado, obtendremos un error, lo cual pues no representa mayor problema, solo hay que jalar los cambios y después de eso podemos impulsar nuestros propios cambios. Y si por ejemplo realizamos cambios en nuestro repositorio que aún no se han enviado, esto se convierte en una operación de fusión que requiere de un mensaje de confirmación. Por ende, RStudio tiene un soporte básico para impulsar y tirar. Si creamos un nuevo proyecto de RStudio y decidimos ubicarlo en un directorio existente, podemos tratar de crear uno que se encuentre en nuestros repositorios clonados. Si hacemos esto, encontraremos que el panel de Get ahora tiene dos botones: empujar y tirar. Bueno, seguido a esto, el manejo de conflictos. Si sucede que alguien ha introducido cambios en el repositorio global que se superpone a las líneas que hemos estado editando en el repositorio local, se obtendrá un conflicto cuando realice cambios. Para ello, se genera este anuncio, el cual nos muestra lo que hace es mostrarnos la versión de los cambios que hemos realizado y la versión de los cambios que se encuentran en el repositorio global. Debido a que hay cambios en ambos lugares, Get no sabe cómo fusionar el repositorio remoto en nuestro repositorio en el comando de extracción. Por ende, debemos ingresar al archivo y editarlo para que contenga la versión que deseamos, que podría ser una combinación de dos revisiones. Para ello nos deshacemos de estas líneas de marcado cuando hayamos terminado de hacer los cambios. Una vez que hayamos editado el archivo con conflictos, debemos organizarlo, ejecutando el nombre de archivo de get add en la línea de comando o hacer clic en el archivo de la columna tapas en el panel de Get en RStudio y confirmarlo. Esta le dice a Get que manejó el conflicto y nos permitirá impulsar nuestros propios cambios si así obviamente lo deseamos. Como siguiente instancia hablamos de lo que es trabajar con las sucursales. Pero para empezar, a modo de contexto, se ha de decir que las sucursales son una característica de la mayoría de los sistemas de control de versiones, que nos permiten trabajar en diferentes versiones de nuestro código al mismo tiempo. Un ejemplo típico de las sucursales es tener una sucursal para desarrollar nuestras características y otra por aparte para la versión estable de nuestro software. Así pues, las sucursales en rama. Cuando se está trabajando en la implementación de nuevas características, el código está en un estado de cambio. La implementación de la nueva característica podría tener errores y la interfaz podría estar cambiando entre diferentes diseños, lo cual nos generaría como un conflicto. Para hacer correcciones en el código publicado y por ende en el código de desarrollo se usan las ramas. Entonces las ramas es como una manera
para hacer correcciones de tal forma que no se alteren los dos códigos que utilizamos. Para crear una rama usamos el comando getBranchName. Para crear una rama de desarrollo llamada, en este ejemplo desarrollo, se usa este comando. Esto simplemente crea la rama, le dice a get que tiene una nueva bifurcación y por ende se bifurca de su posición actual en la lista de confirmaciones hechas al depósito. Bueno, las ramas en RStudio. ¿Cómo encontrar las ramas que estamos trabajando en RStudio? Bueno, en RStudio podemos ver en qué rama se encuentra en el panel en qué rama nos encontramos en el panel de Get. Entonces, en el proyecto que hemos experimentado hasta ahora y cualquier proyecto que hayamos realizado donde hayamos creado un repositorio de Get con Get init, hacemos clic en la selección de Get en el cuadro de diálogo cuando se creó el proyecto y ahí estará la rama principal. Esta es la rama predeterminada y normalmente se usa para versiones lanzadas. Asimismo, si hacemos clic en el botón menú, se despliegan las ramas del panel de Get. Obtendremos una lista de ramas en nuestro repositorio. Tendremos una rama llamada origen y esta es la rama principal en el repositorio central y con la que se fusiona al extraer los datos. Asimismo, se ejecuta el comando gitBranch, que también tiene una rama de desarrollo. También podemos obtener una lista de sucursales en la línea de comando con el siguiente código, gitBranch. Por consiguiente, también podemos cambiar una rama usando este comando. Cuando se realiza cambios en una rama y se desea que esos cambios se agreguen a otra, necesitamos fusionar ramas. En realidad, necesitamos fusionar una rama en otra. No es una operación simétrica. Por ende, para hacerlo, se consulta la rama que se desea modificar y se ejecuta este comando para fusionar los cambios con la rama actual. Este es el comando que necesitamos para fusionar las ramas. Entonces, por ejemplo, si se corrige un error en la rama principal y se desea fusionarlo en la rama de desarrollo, usaríamos este comando. GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando sistemas de control chip. Los códigos de los proyectos alojados en GitHub se almacenan típicamente de forma pública utilizando una cuenta de medio de pago. También permite almacenar repositorios privados.
Permite alojar repositorios de JIT. Los proyectos abiertos se alojan en una forma gratuita y los proyectos cerrados por medio de una tarifa. Pueden pensar que es un lugar para tener su repositorio global sin datos alguno de beneficios adicionales. Hay formas de instalar automáticamente paquetes alojados en GitHub, aunque existe un soporte web para rastrear errores y solicitudes de funciones. Y existe el soporte para convertir arreglos y características en proyectos alojados a través de una interfaz web. El autor deja un link para observar la interfaz web del desarrollador, en donde podemos ver cómo es la interfaz por medio de la imagen que tenemos adjuntada. Para utilizar esta herramienta es necesario acceder al sitio web y en la página de inicio registrarse por medio de un usuario y contraseña, servicio que es totalmente gratuito y únicamente requiere un correo electrónico. Una vez se crea esta cuenta en la plataforma, es posible crear nuevos proyectos como se muestra en el icono ubicado en la pantalla superior derecha de la interfaz una vez que se abre el programa y se inicia la sesión. Una vez se selecciona el nombre del archivo con una breve descripción, se debe seleccionar una licencia de la opción de agregar un archivo tipo red.md. El autor del libro recomienda el uso de esta opción ya que funciona como la documentación de su paquete, debido a que como se muestra en la página de inicio del repositorio en GitHub. Sin embargo, es posible que desee configurar un archivo read.rmd para generarlo como se vio en el capítulo 11 del libro de este autor. Moviendo un repositorio existente a GitHub. Si ya se ha utilizado Git localmente en un proyecto y ahora se desea moverlo a GitHub, hay un poco más, hay que realizar un poco más de actividad. Si se desea mover su repositorio y el historial almacenado en él, se requiere de, primero, se necesita una versión de su repositorio y esto es
Si necesita hacer una versión descubierta de su repositorio, como se realiza en una versión de repositorio sin algún código asociado, este repositorio se puede llamar, como se ve en el ejemplo, repo, y se puede hacer una versión descubierta del mismo llamando la función repo.git para clonar la misma, como se observa en la línea de código donde git clone se va a correr la interfaz descubierta de repo.git con el fin de clonar el archivo.git. Para mover esto, GitHub crea un repositorio vacío allí y a través de una dirección tipo HTTPS se ingresa a un repositorio simple y se ejecuta el siguiente comando: cd espacio repo.git git push mirror https address at github, en donde simplemente se le asigna una reposición, un atributo a nuestro archivo.git clonado. Simplemente se elimina el repositorio simple utilizado para mover el código de GitHub y clonar la versión de GitHub. Ahora se tiene una versión en la que se puede trabajar. Si se desea con la función, se puede remover el archivo que se tenía inicialmente, como se ve a través de la función rm remove it. Para instalar los paquetes desde GitHub. Un beneficio adicional muy bueno que obtiene a través de los paquetes DR en GitHub, además del control de sus versiones, es que otras personas pueden instalar su paquete directamente desde allí. Los requisitos para colocar los paquetes en CRAN son mucho más estrictos que para poner paquetes R en GitHub, y no se le permite cargar nuevas versiones de CRAN con mucha frecuencia, por lo que para las versiones de desarrollo de su paquete R, GitHub es una excelente alternativa. Como vemos, nuevamente utilizando la herramienta install package, en este caso entre paréntesis DevOps Tools, con el fin de llamar el paquete GitHub. Nuevamente es necesario utilizar el comando library.package y entre paréntesis el mismo nombre del atributo DevTools con el fin de poder utilizar este paquete dentro de nuestra línea de código. Una vez instalado este paquete, el paquete por defecto queda llamado package name, escrito por GitHub de la siguiente manera. Como vemos, DevTools, dos puntos seguidos, install barra piso GitHub username package name, le permite crear un usuario alternativo a nuestro archivo.git.